Estamos de regreso con el periodista José Reveles, con quien hablamos hace unos días y con quien estuvimos conversando sobre el tema de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y todo este entorno de cuestiones que están relacionados con asuntos muy graves en nuestro país. Pepe Reveles, regresamos esta mañana en esta conversación que empezamos el 2 de octubre y tú pusiste el tema de los Beltrán Leiva precisamente y el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y lo que ha sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Regresamos al punto, Pepe, gracias y bienvenido nuevamente. Gracias, Carmen. Ese día estábamos hablando del H. Exactamente, del H, y tú asociaste. Exactamente. Y hablábamos de qué pasaba con los Beltrán Leiva. Yo te decía que se habían ya desperdigado en pequeños grupos, pues muy descontrolados, o sea, difíciles de controlar. Y precisamente había una disputa en Iguala entre los Guerreros Unidos y los Rojos. Los dos son derivados del mismo grupo. Entonces, ese fue el contexto en el que yo te empecé a explicar qué pasaba en Iguala, qué significa que haya esta gente tan violenta, y lo podíamos ampliar. Mira, hay dos individuos que eran, según la versión oficial, los pagadores, digamos, de los Beltrán Leiva hacia las autoridades corruptas, hacia PGR, CCP, policías locales, etcétera, que se llamaban Marco Alberto Pineda Villa y Marco Antonio Pineda Villa, el primero apodado el Borrado y el segundo apodado el MP. Los dos fueron liquidados en septiembre de 2009, un poquito antes de que fuera liquidado Arturo Beltrán Leiva, porque al parecer ya tenían dificultades con él mismo y se supone que los ordenó matar. En este mismo contexto hay una declaración de la Barbie, Edgar Valdés, que dice que ya no veía él a Arturo Beltrán en los últimos 4 meses de vida de Arturo Beltrán, porque cada vez que lo veía y estaba drogado o alcoholizado, lo quería matar. O sea, estamos hablando de mucha violencia, ¿no? Bueno, el antecedente es que el Borrado, Pineda Villa, y su hermano, el MP, también Pineda Villa, son hermanos de la esposa del alcalde. De la esposa del alcalde, que es María de los Ángeles. Que está promulgada. Sí. Ella es María Angélica Pineda Villa. ¿María de los Ángeles? María de los Ángeles, perdóname. María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del alcalde Abarca de Iguala, es hermana de estos dos personajes relacionados con los Beltrán Leiva. Yo sé que no se puede criminalizar a una persona por sus apellidos, pero no es imposible no ligar que es hermana de estos dos individuos que fueron liquidados habiendo sido servidores principalísimos de Arturo Beltrán Leiva. Aquí hay un punto muy importante, Pepe Reveles. Incluso recupero lo que ayer Carlos Navarrete nos contó en esta mesa sobre los jóvenes de Ayotzinapa, que habían decidido por primera vez ir a Iguala, que hemos visto muchas escenas de los jóvenes de Ayotzinapa que toman camiones y los usan, ellos dicen los tomamos prestados y los devolvemos en 2 días para ir a manifestaciones o para hacer diferentes cuestiones. Sin ponernos a juzgar nada del tema, esa es una situación que ha estado relacionada con la normal de Ayotzinapa desde hace mucho tiempo, y Navarrete ayer dijo, era la primera vez que estos jóvenes decidían, por alguna razón, ir a tomar vehículos y resulta que lo hicieron en Iguala. Eso coincidió, la situación de la presencia de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala coincidió con el informe de labores, el segundo informe de labores de la presidenta del DIF de Iguala, que resulta que es la esposa del señor presidente municipal José Luis Abarca, hoy prófugo, ella hoy prófuga, y ese mismo día estaba en esa circunstancia anunciando su intención de relevar a su marido, de competir por ser también presidenta municipal al fin del periodo de su marido. Ella estaba en campaña para quedarse con la presidencia municipal que ha tenido su marido hasta este momento, antes de lo que ha sucedido. Lo que vemos aquí es, al parecer, una reacción del propio presidente municipal, que tiene a su servicio a estas policías municipales, que son las que disparan contra los estudiantes, que son las que se muestran en este video que hoy se conoce, transportando al parecer a estos estudiantes, y todo apunta a que es una reacción de esta naturaleza en contra de los jóvenes estudiantes, lo cual es una brutalidad por los 4 costados. Esto, si lo asociamos, Pepe Reveles, con la información que nos estás dando, que conduce a
tener información de grupos criminales desarrollándose en Guerrero, que en un punto de origen tenían o tienen al cártel de los Beltrán Leiva, hacen un cóctel tremendo, Pepe. Sí, aquí pareciera que la toma de la alcaldía se da exactamente por personas vinculadas a este cártel. Y la información adicional es que Salomón, el hermano menor de esta misma pues aspirante a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala, es también señalado como líder de los Guerreros Unidos, Salomón. Salomón se llamaba a su papá también, que me parece que está en prisión porque los capturaron en una fiesta familiar en Cuernavaca, buscando exactamente al Borrado hace algún tiempo, y están en prisión. Están acusados de ser integrantes de la delincuencia organizada. Yo no estoy prejuzgando, estoy dando datos históricos. Y luego los Borrado, o como les llaman también a ellos, Pineda Villa, son de Tasco y tienen joyerías en Laredo, en Reynosa, digamos en todas las ciudades fronterizas. No son gente pobre, son gente poderosa que habría obtenido sus recursos pues por acciones ilegales de tráfico de droga. Y finalmente el otro complemento de este contexto es que estamos hablando del paso hacia zonas serranas, particularmente Tlacotepec, en donde se ubican las cocinas más importantes, yo creo, de este país, para fabricar una heroína blanca, pura, muy similar a la que se fabrica en el Triángulo Dorado Asiático. José Reveles, pues ahí dejamos esta información fundamental en estos momentos para tratar de entender qué hay detrás de esto que ha horrorizado a México y bueno, pues a quienes han seguido esta información también a nivel internacional, porque hoy comentábamos las crónicas y los reportajes que se están publicando también en la prensa europea. Es brutal lo que evidentemente se describe en escenas donde hay pues una escena en particular de un desollado, en fin, la brutalidad correspondiente al caso de Iguala. Déjame cerrar, Pepe Reveles, con esta pregunta. ¿Le harías caso como periodista especializado y de gran trayectoria en estos temas, le harías caso a las mantas que aparecieron en la noche ayer en Guerrero, presuntamente de los Guerreros Unidos, diciendo que si no liberan a los policías detenidos de Iguala, van a empezar a decir quiénes son los políticos con quienes están relacionados? Yo las veo demasiado obvias. ¿Demasiado obvias? Demasiado estridente, como para que tenga un origen real. Y le permitió la publicación o la presencia de estas mantas, le permitió al gobernador Aguirre Rivero decir, a nosotros no nos van a imponer las cosas, la delincuencia, ¿no?, etcétera, etcétera. Le sirvió como pretexto ideal para un poco, no digo salvar el pellejo, porque él dijo que si su renuncia contribuye a arreglar este asunto, se va, pero obviamente su renuncia no va a contribuir a solucionar esta barbarie que ya ocurrió y que seguirá ocurriendo, porque no se han encontrado el resto de los desaparecidos, y quienes sean, hay más muertos de los que se supone que son normalistas. Por tanto, es una masacre no solo de normalistas, sino de otras personas en esta misma zona, que va a dar muchísimo de qué hablar, porque falta búsqueda. Parece que los policías involucrados o los delincuentes disfrazados de policías involucrados que los llevaron a las 6 fosas tienen mucha más información y podrían extenderse esta tragedia hasta la búsqueda de más fosas, ¿no? Porque es una zona sumamente caliente. Sumamente caliente. Pepe Reveles, déjame hacer un alto en el camino, no te vayas. Francisca Santiagués, nuestra colega y corresponsal en Guerrero, está en la línea telefónica y nos cuenta cómo va la historia. Déjame escucharla contigo y regresamos. Francisca, buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días al auditorio. El comité especial integrado para exigir la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que incluye a padres de familia, estudiantes y representantes de organismos de defensa de los derechos humanos, insistieron ayer en la presentación con vida de 2 de los estudiantes desaparecidos y rechazan la información de que corresponda a ellos los restos hallados en distintas fosas clandestinas en el municipio de Iguala. En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, los padres de familia responsabilizan al gobierno del estado, al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y sus policías de la desaparición de los 43 normalistas. Escuchemos.
Nosotros seguimos en pie de lucha hasta encontrar nuestros hijos. Queremos decirle muy claro que los policías del municipio de Iguala fueron los que los llevaron y por lo tanto nuestra vista está enfocados sobre esas personas, hacia el presidente municipal, hacia el gobierno del estado, Ángel Aguirre Rivero. Por ello nosotros seguimos con esa lucha de que hasta encontrarlos. Asimismo, exigen que sean antropólogos forenses procedentes de Argentina quienes lleven a cabo los trabajos de genética forense para determinar que los cuerpos hallados en Iguala realmente correspondan a los normalistas, porque de lo contrario, refieren, no aceptarán ninguna información que proceda del gobierno estatal. Mientras tanto, arribaron la noche de este lunes al Servicio Médico Forense de Chilpancingo los 28 cadáveres hallados en distintas fosas clandestinas en Iguala. Por otra parte, también durante la noche de ayer lunes se presentó la solicitud de juicio de procedencia en contra del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado ante el Congreso local para quitarle el fuero constitucional. Hasta aquí mi información. Gracias, Francisca, por tu información esta mañana desde Guerrero. Gracias y buenos días. Buenos días. Francisca Santiagués con esta información. Deme un momento, regresamos con Pepe Reveles al aire, revisando el caso Guerrero. Volvemos, Pepe, en un momento más. Solo le adelanto otras informaciones. La CNDH solicitó medidas cautelares al gobierno de Guerrero para garantizar integridad de los heridos y detenidos con motivo de los hechos violentos ocurridos en Iguala. Y también le informamos, Angélica Melín nos envía esta información, que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó crear una comisión especial de seguimiento a los hechos de violencia en Iguala a raíz de lo que está sucediendo en estos momentos. Volvemos en un momento más con José Reveles. Óscar Palacios, por cierto, nos tiene también información sobre la bancada del PAN en el Senado que está pidiendo la renuncia del gobernador y la desaparición de poderes. Volvemos con ellos. Bueno, estamos en esta conversación con José Reveles, el colega periodista que nos ha hecho un análisis precisamente del vínculo Beltrán Leiva con este entorno de Iguala que hemos aquí escuchado con mucho interés. Antes de regresar con Pepe en la parte final de esta conversación, permítanme presentar a Óscar Palacios, porque Óscar tiene la información de lo que está planteando el Partido Acción Nacional. Pues quiere la renuncia del gobernador y no solo eso, sino que está planteando desaparición de poderes. Que si ese es un camino, hay que revisar lo que dice la ley en términos de cuando se desaparecen los poderes en un estado, qué sucede, qué viene en camino, si es que esa es una ruta si es que le toman la palabra al PAN en el Senado. Cuéntanos, Óscar, buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, pues justo en este marco el Senado de la República demandó el inmediato esclarecimiento de la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. En conferencia de prensa, el presidente de la mesa directiva, Miguel Barbosa Huerta, externó su total solidaridad con los familiares de los jóvenes desaparecidos y de las víctimas encontradas en las fosas clandestinas en las cercanías de Iguala. Destacó que se trata de un hecho horrendo y demandó resultados inmediatos sobre este asunto, ya que advirtió si no se atiende con celeridad, bueno, se podría trastornar al país. Escuche. Resultados inmediatos, determinación de responsabilidades, porque si no es un asunto, repito, que si no se atiende con celeridad, es de los que trastornan un país. Se trata de un hecho horrendo que demuestra que el crimen organizado ha penetrado a las autoridades y que supone que pueden actuar con total impunidad. Fue justo en este marco cuando el coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, anticipó que su bancada analizará este martes y solicita la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero o incluso la desaparición de poderes en la entidad. Escuchemos. Es uno de los temas que estamos analizando. Yo creo que él debería presentar su renuncia hasta por dignidad, pero o sea, se está revisando desde la renuncia hasta la desaparición de poderes, tomando en cuenta la complejidad del mismo en virtud de que el año que entra hay elecciones. Es un tema que vamos a discutir mañana por la mañana y lo vamos a presentar al Pleno, donde seguramente habrá participación de todos los senadores. Carmen, como escuchamos, ambos senadores anticiparon que este tema será abordado durante la sesión de pleno que se llevará a cabo este martes en la Cámara Alta. Es el reporte. Estaremos al pendiente, Óscar Palacios. Gracias por la información y la alerta. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. ¿Cómo ves, Pepe Reveles, todo el conjunto? Pues yo veo en el conjunto que todo el mundo está llegando tarde. La PCR se tardó más de 8 días en atraer federalmente el asunto. La Gendarmería llegó más de una semana y cacho después.
ahora se está politizando el asunto, se crea una comisión especial de seguimiento, y todo esto viene dándose a conocer hace, pues desde el 26 de septiembre, ¿no? Entonces yo creo que ahí están tapando agujeros y valdría la pena hacer una política más integral que atienda esto, porque no es nada más una cuestión local, hay que entender eso. No se trata de Iguala y Tlacotepec, se trata de todo el país y se trata de la globalización del narcotráfico. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Pepe Reveles, gracias por estar aquí esta mañana y nos mantendremos en contacto. Muy buenos días. Con mucho gusto, Carmen.